el tema de ahora, de la mesa, el tema del fortalecimiento, modelos de fortalecimiento de las TIC en las instituciones educativas me afecta directamente porque, aparte de participar en el proyecto 578, del cual hablaremos ahora, yo llevo 18 años dirigiendo, gestionando, trabajando a pie de aula con los alumnos, un proyecto digital con 700 alumnos, 54 profesores, en un instituto de Tarrasa, una población que está a 30 kilómetros de Barcelona, Cataluña, España. Y allí tenemos un reto muy importante y el reto realmente me favorece para poder ser moderador, aunque a menudo me gustaría también intervenir no solo como moderador porque me entusiasma el tema y sobre todo porque muy a menudo en todos estos debates que hemos tenido aquí son súper enriquecedores. El año pasado también estuvimos y tanto en Cartagena como aquí fue genial la participación, estudiantes, profesores, etcétera. A mí lo que me preocupa, y que después posiblemente saldrá, es cómo todo esto que estamos hablando aquí, que aparece en las redes, cómo esto pasa a las aulas, cómo mis profesores y profesoras lo implementan en el aula y cómo llega a los alumnos. Porque si quedamos en un marco teórico, de investigaciones, de trabajos, de estudios, geniales, perfecto, maravilloso, yo también participo, pero yo me encuentro con 54 profesores durante 18 años y con 700 alumnos y con 1.200 aparatos de tecnología móvil funcionando en el aula. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Para que el usuario final, que tiene muchísimos derechos, como es el alumno, se sienta beneficiado y realmente se cumpla todo lo que estamos diciendo aquí. Ahí está el quid de la cuestión. Creo que el camino que estamos siguiendo es muy importante, pero yo siempre digo que la práctica siempre manda. Doy paso ya, por tanto, después de esta breve introducción, a las personas que están aquí en la sala, a Fernando Iriarte, de la Universidad del Norte, de Colombia, a William Arellano, también de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Cartagena, a Gabriel Román, también de la misma universidad, y a Luis Enrique Mejía, de la Corporación Colombia Digital. El formato de Pecha Cucha y las preguntas que tenemos preparadas son pocas, 4 minutos, y la misma pregunta para cada una de las personas del panel. La primera pregunta, que ya conocen también ellos, sería: ¿qué rol deben tener los miembros de la comunidad educativa para el fortalecimiento de las TIC al interior de las instituciones educativas? Podemos empezar, por ejemplo, pues por el orden en que ustedes están sentados, y por tanto, pues puede empezar usted, Gabriel, a hablar. Muy buenos días. Bueno, es importante resaltar dentro de esta pregunta de que estamos hablando de diferentes personas que gestionan pues la labor dentro de las instituciones, y a ellos nos referimos precisamente a los directivos, nos referimos a los profesores y de igual manera a los estudiantes. Hay un cuarto componente que es bien importante, especialmente pues en la primera infancia, que tienen que ver los padres de familia. Incluso en algunos espacios educativos a nivel superior también el padre de familia juega un papel bien importante y lo tocan las TIC desde ese punto de vista. Pero como nos vamos a referir es al interior de las instituciones educativas, voy a empezar precisamente con los directivos. Es decir, en el contexto colombiano de institución educativa, un directivo puede ser un rector, pero de igual manera puede ser un coordinador, que en tiempos atrás podría ser un coordinador académico o un coordinador disciplinar, porque existen dentro del modelo de gestión del Ministerio de Educación Nacional pues 4 ejes de gestión, uno de ellos es el directivo, el otro es el académico, el administrativo financiero y el de la comunidad. Entonces esos coordinadores trabajan pues la parte académica y de igual manera la parte comunitaria. Entonces, ¿qué debe hacer ese directivo, ya sea rector o sea coordinador? Bueno, él lo primero que tiene que hacer es precisamente pensar que ya el espacio concebido como institución educativa pues tiene un concepto totalmente diferente pues al espacio como que se concebía antes, en donde solamente estaba circunscrito pues a unas paredes y a una infraestructura física. Y de igual manera pues eso toca la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde antes estaba muy relacionado con la parte de las aulas de clase y diferentes áreas como la biblioteca dentro de la institución. Hoy en día esos espacios de enseñanza-aprendizaje también han sido cambiados. Entonces ese rector tiene que repensar su institución. Es decir, tiene que concebir que ya la institución no tiene el mismo concepto de años anteriores y que cuando hablamos de las TIC dentro
como un apoyo de la gestión directiva de él, pues la tiene que concebir de manera diferente. Y ahí me refiero precisamente a unos recursos que debe gestionar precisamente ese directivo. Y me refiero no solamente a recursos financieros, sino también a recursos académicos y recursos logísticos para poder cumplir con la función misional de las instituciones. En la parte de los docentes, pues el docente tiene también que repensar su gestión pedagógica, es decir, no puede ser un docente que requiera hoy en día, por efectos de la globalización y la internacionalización del conocimiento, seguir trabajando un esquema tradicional. Es decir, ya las didácticas no pueden ser las mismas. Ya ese quehacer pedagógico tiene que estar muy relacionado precisamente con una forma diferente de llevar información y de apoyar a la construcción de ese nuevo conocimiento. Y por último tenemos a los estudiantes, es decir, el estudiante, lógicamente, en este nuevo concepto de escuela o de institución educativa, ya tiene un rol totalmente diferente. Es decir, partiendo del hecho de que él es responsable de su propio aprendizaje, lógicamente con el acompañamiento del profesor, que se convierte en un motivador del mismo, ¿sí? Y desde ese punto de vista, él está comprometido, pues, no solamente a utilizar un solo tipo de información, en este caso la que el profesor le lleva, sino diferentes fuentes que le van a permitir a él obtener no solamente un aprendizaje, sino un verdadero conocimiento. Bien, William, pues, tu intervención. Bueno, yo considero primero que, digamos, las instituciones hoy, públicas y privadas, algunas con mejor dotación, con mejor infraestructura de cara al reto de incorporar las TIC, y otras que históricamente han, digamos, tenido falencias en esa, enfrentan retos diferentes. Yo creo que en algunos casos, para generalizar, en caso de instituciones oficiales, es común observar que este concepto de TIC y de incorporar las TIC al proceso realmente queda reducido a ciertos miembros de la comunidad, a ciertos profesores que por tradición o por su hacer vienen más cercanos a los laboratorios y al uso de los recursos. Todo eso definitivamente tiene que cambiar si queremos realmente que se trascienda el proceso. Es decir, no debe ser un tema reservado para aquellos que por algún proceso de formación previa están más cercanos al manejo de las TIC. Ni mucho menos debemos interpretar las TIC como apoyo solo a la gestión administrativa del hacer de la escuela. Hay muchos casos que observamos de rectores que cuando se les habla de este tema lo reducen a tener un portal web, o a tener sistematizadas las matrículas, o a tener el boletín sistematizado, y creen falsamente que ese tipo de iniciativas que les interesa desde la gestión directiva impulsar es suficiente para considerar que las TIC están presentes en la escuela. Obviamente eso hay que hacerlo, pero si eso no trasciende el aula y si no permea el conjunto de miembros, llámese estudiantes y llámese profesores, realmente vamos a quedar en un nivel lejano al que la sociedad de hoy nos impone. Por eso creo que el rol que tiene el directivo allí es un rol muy importante, y es entender primero que desde las distintas dimensiones de la gerencia, él tiene que concebir la presencia de las TIC, sin desconocer que para el hacer del aprendizaje, esa gestión pedagógica es la que hoy más urge que tenga la incorporación de los procesos, y que el aula, entendido como un espacio de aprendizaje, no se reduzca a las paredes que hoy conforman la infraestructura de la escuela. En la medida en que eso esté presente en el pensamiento del rector, tendríamos que revisar el proyecto educativo y ver cómo ese proyecto educativo, que fue escrito en algún momento de la historia de la institución, tiene hoy que enfrentarse a los nuevos haceres de la escuela, y solo en la medida en que ese PEI tenga esa revisión, incorpore de verdad, no en un propósito, sino en su concepción, este concepto, creo que el resto de miembros de la comunidad entenderán el mensaje. El rol del directivo es fundamental en esto. Sin embargo, hay que acompañar en que lo que se escribe en ese proyecto tiene que traducirse en acciones puntuales dentro de las instituciones, y ahí los profesores, todos en su totalidad, tendrán que tener participación en este espacio. Y por supuesto los estudiantes ya viven hoy en un mundo en donde las TIC están presentes, en casa, en los distintos espacios donde ellos se encuentran, y hay distintas herramientas. O sea, yo creo que el estudiante está hoy mucho más abierto a que este tipo de procesos se lleven. Somos las instituciones, son los directivos y son los profesores educados en un esquema completamente ajeno a este mecanismo los que tenemos grandes responsabilidades frente a esa pregunta. Muchas gracias. Fernando Iriarte.
Bueno, ¿qué más puedo decir después de todo esto, no? Yo algo. Bueno, yo pienso que la comunidad tiene que tener un rol protagónico en este proceso. Definitivamente, desde el rector hasta, diría yo, el portero que recibe a los niños en la institución educativa, tiene que entender cuál es el sentido de la articulación de las tecnologías de información en un proyecto educativo institucional. Por supuesto, el rector desde una visión, desde una gestión participativa, desde un proceso de delegación y además de un acompañamiento de los procesos que esto implica al interior de la institución, los docentes desde un cambio conceptual y una disposición y una actitud positiva para realmente aprovechar estas mediaciones para cambiar y para lograr realmente un proceso de formación en los estudiantes poniendo en acción esa competencia natural, digamos, que tienen para aprovechar esos recursos e incluso para acompañar al docente en su cambio de actitud mental, porque muchas veces desde el trabajo que hacen los estudiantes hay un proceso que ayuda al docente a meterse en este proceso. Desde los padres de familia, por supuesto, porque el tema de la tecnología trasciende el aula, trasciende la escuela. Definitivamente hay que curricularizar lo que el estudiante hace en su casa. Hay muchos de los recursos que él está utilizando, puede utilizar, que podría perfectamente articularse a su plan de trabajo, a su plan académico y por lo tanto enriquecer su formación desde lo que en la casa se está haciendo. Y por supuesto ahí el padre de familia tiene que tener también una adecuada preparación y tiene que comprender lo que significa esos recursos que el estudiante está utilizando para enriquecer también su práctica, su proceso de aprendizaje. Todo esto trasciende una realidad que hoy encontramos cuando hacemos investigación en las instituciones educativas, y es que encontramos que lo que se está haciendo generalmente en relación a las tecnologías de la información y la comunicación generalmente está en la cabeza de un Quijote, de un doliente o de dos dolientes que por alguna razón se han metido de cabeza con alma y cuerpo en eso, y de eso prácticamente depende todo lo que se está haciendo en la institución, y eso por supuesto no puede seguir siendo así. Por lo tanto, la participación de la comunidad tiene que ser protagónica en este sentido. Muchas gracias. Luis Enrique, tienes la palabra para la primera pregunta. Gracias. Bueno, tal vez lo primero en lo que quiero hacer énfasis es en esa noción de comunidad, no solamente inscrita, digamos, en el entorno del colegio o la universidad, sino en todos los escenarios en los que los actores que están inscritos al colegio o a la universidad también tienen alguna acción. Entonces, eso pues abre la visión a tener que considerar no solamente a los estudiantes o los profesores, digamos, como individuos dentro de la institución, sino a la institución misma y además al contexto en el que esa institución está inscrito, que es probablemente, pues para ponerle un nombre, los temas de gobierno nacional. Entonces, efectivamente, esos tres niveles, los individuos, los profesores, los estudiantes, las instituciones y el gobierno tienen que tener algún papel, tienen que tener un rol particular en ese proceso de fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones o del uso para los procesos de aprendizaje. Y ese rol desde la perspectiva, digamos, de la apropiación que queremos promover en la Corporación Colombia Digital tiene que tener dos componentes o dos dimensiones principales. Una dimensión que es la del uso o la que llamamos la del instrumento a través de la cual la tecnología se convierte en esa herramienta para realizar una tarea, para conectarse, para compartir conocimiento, para informarse, pero tal vez la que está detrás y que desde nuestra perspectiva es más importante es la del uso de la tecnología con un fin como crítico y reflexivo, es decir, no solamente tener la tecnología por tenerla, no solamente tener la tableta para conectarnos, sino de qué manera esa tableta nos permite efectivamente generar opinión, nos permite
acceder a conocimiento y nos permite efectivamente pues un uso o una apropiación completa. De esa manera, entonces, pues se cierra el círculo. Tanto los actores individuales, institucionales y gobierno, con los dos compromisos o como los dos ejes principales de fortalecimiento. Uno, garantizar el uso instrumental, es decir, permitir el acceso, permitir la posibilidad de que las tecnologías lleguen a la comunidad. Pero dos, y más importante, garantizar que ese acceso está en un contexto crítico y reflexivo, es decir, que efectivamente la tecnología se está utilizando con un objetivo particular. Muchas gracias a los cuatro por la concreción del tiempo, pero ahora viene otra prueba de fuego, como es la segunda pregunta, que consiste en que deben marcar 3 aspectos, en 4 minutos, 3 aspectos que deberían ser tenidos en cuenta para fortalecer el uso de las TIC desde las instituciones educativas de enseñanza, evidentemente. O sea, por lo tanto, serían qué aspectos deberían ser tomados en cuenta, y solamente 3 como máximo, se pueden quedar en menos, para fortalecer este uso. Gabriel, y seguiríamos por el mismo orden. Sí, señor. Antes de enunciar los 3 aspectos que ya están muy claramente identificados, sí me gustaría contextualizar la pregunta. En las instituciones educativas de nuestro país, de diferentes niveles de formación, pues juega un papel importante el proyecto educativo institucional. Es el que marca precisamente el derrotero. Y hay una parte entre ese proyecto educativo institucional que es de gran importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los modelos pedagógicos. Entonces, los modelos pedagógicos tienen un gran compromiso y es precisamente lograr esa formación en los estudiantes que hacen parte de determinada institución. Y ese modelo tiene unas características muy particulares dependiendo la institución, lo que pretende el ser humano que desea formar y el contexto donde está ubicada la institución educativa. Dentro del modelo pedagógico, pues, podríamos decir, o derivándose del modelo pedagógico, aparece algo que es bien importante precisamente en el tema que estamos tratando en este encuentro, y es precisamente el uso de las TIC. Entonces, desde ese punto de vista, pues, los 3 aspectos que considero importantes que se deben tener en cuenta para el fortalecimiento de las TIC es poder definir un modelo de fortalecimiento de las TIC y que ese modelo toque de manera significativa no solamente el proyecto educativo institucional, sino también los aspectos curriculares, que son en una u otra forma los que están comprometidos con la formación de los estudiantes. Entonces, un primero es definir un modelo. Modelos pedagógicos hay diferentes, con diferentes enfoques. De igual manera, se han hecho trabajos significativos no solamente en Colombia, sino en el mundo, sobre modelos para el fortalecimiento de las TIC, tocando el tema curricular como tal. Y cada institución tiene la libertad de escoger, pues, en determinado momento el que más se ajuste, pues, a su realidad. Ese podría ser el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver precisamente con las estrategias del proceso formativo, ya sean estrategias de aprendizaje como estrategias de enseñanza. Esas estrategias de enseñanza y de aprendizaje apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación no pueden ser las mismas en un sistema tradicional con el que de pronto en determinado momento nos formamos nosotros los que estamos aquí sentados en esta mesa. Entonces deben ser estrategias que precisamente permitan dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, hay una parte que sí la hemos visto evidenciada no solamente en este proyecto, sino en otros proyectos en los que estamos participando con Colciencia y con el Ministerio de Educación, de medición de impacto de las TIC. Y es que precisamente los proyectos están tratando de medir cuál es esa infraestructura que tienen las instituciones. Incluso el gobierno ha hecho dotaciones significativas a algunas instituciones con el propósito de convertirlas en instituciones innovadoras precisamente apoyadas en tecnologías. Y de igual manera está invirtiendo de manera significativa la formación de docentes. Pero esos 2 aspectos sí son necesarios, pero hay un tercer aspecto en donde se ha venido descuidando, y es lo que tiene que ver con un mayor aprovechamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo diría de manera, pues, muy puntual que hay que definir un modelo que lógicamente fortalezca las TIC y que esté muy relacionada con el currículo, repensar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, y por último, pues invitar no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes. Con los estudiantes es mucho más fácil porque ya ellos vienen conectados con el sistema de las tecnologías, pero sí a los docentes, de que es importante hacer un mayor aprovechamiento de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. William.
Es muy complejo, digamos, el abordaje de la pregunta y quizás la respuesta no esté dentro del ámbito de lo que la escuela y sus actores puedan hacer. Yo quiero mencionar otras consideraciones a partir de lo que en una de las intervenciones anteriores se dijo. A mí me parece que esto no se puede reducir a un esfuerzo aislado de MINTIC, o no puede ser un esfuerzo aislado del MEN, del Ministerio de Educación Nacional, y mucho menos puede ser una iniciativa particular de un alcalde cercano al tema que lo impulsa con algunos recursos que le entrega el sistema de regalía. Me parece que tiene que haber una concepción realmente desde arriba para poder convertir esto no en programas aislados que después se evalúan y se revisa si sirvieron o no, sino un cambio radical en lo que es el sistema educativo como tal, que eso está primero en la revisión de todo el marco legal colombiano, todo el marco normativo, como también el tipo de institución que construimos. En Colombia, gran parte de las instituciones educativas que hoy conocemos, las emblemáticas en las ciudades, fueron construidas en la década de 60 y 70, donde este tema, estos conceptos realmente no estaban siendo considerados y por lo tanto los diseños, la arquitectura y la infraestructura de esa escuela realmente hoy está siendo modificada en partes para poder colocar infraestructura de apoyo. Entonces, de aquí en adelante, considerando unos proyectos que el Gobierno Nacional, ustedes conocen, que tiene con miras a poder ampliar las aulas y crear nuevas escuelas con el propósito de considerar la jornada única como una jornada para el país, ese tipo de iniciativas deben ser aprovechadas para que en los próximos 10 años, si esas inversiones se hacen, realmente estén acompañadas de unos recursos que le den al aula, a la institución, acompañado de un marco normativo que dé al sistema educativo una mirada diferente. Ese es un primer punto que considero importante. Y lo otro es que gran parte del esfuerzo que hoy se está haciendo en las instituciones se queda en el momento en que el profesor tiene que empezar a implementar toda esa formación que le trajeron en algún momento expertos que llegaron a la institución. O sea, los profesores realmente hoy de las instituciones educativas no fueron formados bajo este esquema y por lo tanto podemos hacer un avance, pero nos quedaremos siempre en unos Quijotes que por tradición o por interés lo impulsan. Para lo cual la formación de licenciados, las escuelas que hoy están formando los futuros profesores son currículos que tienen que ser realmente modificados. O sea, más allá de lo señalado por Gabriel, del currículo de las instituciones educativas, llámese oficiales, en los currículos de las escuelas que están preparando nuestros futuros profesores tienen que ser tocados profundamente en estos conceptos para que ese nuevo docente llegue con un pensamiento diferente, pero que llegue también con unas competencias diferentes. La unión de esos dos aspectos considero que pueden ayudar a que en el futuro, cuando hablemos de estos temas, no lo veamos solo desde unos esfuerzos individuales aislados, sino realmente parte de la cotidianidad de las escuelas. Gracias. Fernando Iriarte. Bueno, yo creo que un primer aspecto que hay que tener en cuenta es que en esto de la articulación o de la incorporación de la actividad a las instituciones, las tecnologías tienen que supeditarse a lo pedagógico y no lo pedagógico a la tecnología. Es una primera cosa que hay que tener en cuenta y que el papel que pueda jugar las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la institución tiene que estar dado por el sentido pedagógico que éstas pueden tener al interior o desde lo que ilumina el proyecto educativo institucional. Esa es una primera cosa. Un segundo aspecto es que no basta traer instrumentos a la institución educativa. ¿Sí? Eso implica aspectos que ya los compañeros que me han antecedido han trabajado, todo este tema de la reconsideración del papel que esto puede tener en la formación de los estudiantes y por lo tanto de los modelos pedagógicos, de las estrategias, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es que la institución tiene que dar tiempo a los docentes para que se apropien de estas tecnologías de la información y comunicación. ¿Sí? La experiencia que hemos tenido en nuestras investigaciones y acercamientos a las instituciones con las que hemos trabajado, a través de ello nos hemos podido dar cuenta de que precisamente como las tecnologías llegan a una institución sin que la institución las reciba desde un proyecto educativo que las apropia, entonces
por supuesto, no le encuentran sentido a lo que están haciendo y, por supuesto, no disponen del tiempo ni de las condiciones para que el docente pueda realmente apropiarse de esas tecnologías desde el punto de vista pedagógico, cuál es el papel que juegan y, por lo tanto, actuar en consecuencia frente a ellas. Y un último punto es que las instituciones tienen necesariamente que disponer de una infraestructura mínima que implica además unas condiciones de sostenibilidad, ¿verdad?, del mantenimiento de esos recursos para que realmente pueda tener los efectos que se pueda esperar de su aplicación al interior de la institución educativa, además de lo que ustedes han dicho. Gracias. Siguiendo el orden y para terminar esta segunda ronda de intervenciones sobre la misma pregunta, Luis Enrique Mejía. Gracias. Es de nuevo complicado proveer, digamos, una visión que sea significativamente diferente, pero se pueden claramente complementar. Más bien, mi punto se complementa con todas las cosas que los compañeros de mesa han dicho, porque para resumir esos tres elementos, deberíamos considerar, primero, el tema de la tecnología de la información y las comunicaciones en sí misma y todo lo que ella representa como instrumento. Es decir, no solamente los dispositivos, sino la conectividad, las redes y los datos que sobre ellas circulan. Una segunda dimensión de análisis que tendría que ser la estrategia, es decir, el porqué del uso de esa tecnología. Y una tercera dimensión de análisis que tendría que ser principalmente eso, el uso y la apropiación. Entonces resumo, la infraestructura y los datos y la tecnología en sí misma, la estrategia y el uso y la apropiación. ¿Por qué? Porque esa cadena garantiza que un eslabón está atado al otro y que realmente ese proceso, digamos, estratégico de uso de la tecnología al servicio de los procesos educativos se hace completo. Por un lado, contamos con el acceso a la herramienta misma, a los equipos, los terminales, la conectividad, que usamos y que tenemos que circunscribir, digamos, a la estrategia pedagógica de las instituciones, pero que además tiene que tener un objetivo y una visión de largo plazo que garantice que efectivamente los usuarios, que son pues parte fundamental, digamos, de este proceso de adopción, entiendan el porqué del uso de esa tecnología o por qué el uso de la tecnología de la información hace o potencia, digamos, sus resultados en términos digamos, del logro de objetivos que no serían posibles o que serían posibles en una menor medida si no se contara con la tecnología. Entonces, este ciclo se cierra o se articula de manera que si uno de los eslabones o si una de las dimensiones no tiene la otra, pues va a quedar disminuida. Y en la medida que todas puedan interactuar, además con los actores que mencioné en la primera pregunta, pues ese proceso de apropiación o ese proceso de adopción va a ser más efectivo. Gracias a las cuatro personas porque realmente estamos adaptándonos al tiempo de la metodología de Pecha-Kucha. Ahora lanzo la tercera y última pregunta y invito a las personas que presencian en la sala y también, evidentemente, a las personas que están siguiendo el acontecimiento vía streaming y colaborando con los hashtags que ya mencionamos, que también que preparéis vuestras preguntas para cualquier persona de las que están en la mesa. La tercera pregunta que teníamos preparada y que las personas del panel la conocen es ¿qué elementos deberían ser fundamentales al momento de diseñar y proponer un modelo para el fortalecimiento de las TIC en las instituciones educativas? Gabriel. Sí, señor. Bueno, dada la experiencia en el proyecto que estamos precisamente en convenio, en alianza Uninorte, UTV y Corporación Colombia Digital, pues teniendo en cuenta los avances de ese proyecto voy a responder la pregunta
y lógicamente voy a hacer referencia pues a una parte que todavía no hemos llegado a ese sitio en el avance del proyecto, pero que lo más seguro es que al final terminemos implementando esa parte que es importante. Es decir, el proyecto define un modelo de integración curricular apoyado en las TIC, que hemos llamado en el marco del proyecto como el MICU. Es importante dentro de ese proyecto, de acuerdo a las etapas desarrolladas, pues una fase inicial, que es la fase de diagnóstico. Es importante que cada institución, pues que en determinado momento vaya a adoptar el modelo, pues tenga en cuenta una fase inicial en cuanto se evalúen no solamente sus condiciones de infraestructura tecnológica, sino también lo que tiene que ver con la formación del docente y cómo es la práctica pedagógica del mismo y cuáles son esas características personales que tiene ese docente de manera particular. Este elemento de diagnóstico nos da a entender que el modelo, aunque tiene unos lineamientos muy generales, enfocado pues en una pedagogía y enfocado pues a unos compromisos que tiene de cumplir a nivel incluso de indicadores, pues tiene algunas particularidades, en su momento de aplicación va a tener unas particularidades, porque lógicamente hay unos elementos diferentes entre una institución y otra. En la caracterización de este modelo que se hizo en instituciones de Cartagena y de Barranquilla, se seleccionaron en Cartagena 4 instituciones y en Barranquilla de igual manera el mismo número. Y la característica principal pues era que cumplieran una serie de requisitos teniendo en cuenta pues su nivel de inclusión de las TIC en sus procesos pedagógicos especialmente. Entonces la caracterización es importante teniendo en cuenta que nos están pidiendo unos elementos fundamentales en el momento de diseñar. Entonces antes de diseñar lógicamente el modelo nos tocó caracterizar esos aspectos de infraestructura, de docente, incluso hasta del estudiante que queremos formar. Hay una segunda parte que ya también ha sido desarrollada en el marco del proyecto, que tiene que ver con la reflexión profunda sobre las prácticas curriculares de cada una de las instituciones, que en este caso pues en prueba piloto y en muestra representativa pues desarrollamos, pero que aplica esa reflexión pedagógica en lo curricular en cualquier institución que se vaya a implementar pues el modelo como tal. Y hay una tercera parte que es bien importante y que la estamos desarrollando y es precisamente la implementación del modelo. Y en la implementación del modelo, lógicamente, tomamos los referentes del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC en cuanto a lo que significa los estándares de formación en TIC y de igual manera los desempeños que están asociados a los mismos. Y sobre esos elementos, lógicamente, hubo necesidad de identificar unas áreas, porque lógicamente en nuestra formación, bueno, aplica para la parte privada y para la parte pública, pero estamos referenciando en este caso en el proyecto instituciones de carácter oficial, pues se han definido en la formación 9 áreas que van desde las matemáticas, lógicamente, hasta las artes y la misma informática. Entonces, hay que identificar esas áreas, o identificamos esas áreas en el modelo. A esas áreas les asociamos precisamente unas competencias. Identificamos dentro del modelo pues una pregunta problemática que va a permitir interactuar las diferentes áreas que de manera voluntaria en las instituciones fueron seleccionadas por los profesores que quisieron vincularse al proyecto, y eso va a permitir lógicamente la tercera fase, que está permitiendo pues la tercera fase, que es la de implementación, porque una vez definidas las competencias pues hay que asociarle unos recursos educativos que son importantes, y ahí es donde viene de pronto el elemento diferenciador a esa formación tradicional en donde las TIC estaban alejadas a una formación actual en donde las TIC están muy cerca y consideradas un apoyo importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando me refería a la cuarta fase, pues no solamente pues la implementación, sino la validación del mismo modelo como tal, pues no está concebido entre los objetivos del proyecto, pero lo más seguro es que al final pues esa parte tenga que ser realizada, porque todo modelo debe ser validado en el marco del contexto donde fue desarrollado. Gracias. William Arellano. Sí, yo voy a considerar, digamos, elementos en 2 fases distintas. Primero, parece que a la hora de hablar de diseño de un modelo, hay unos aspectos que son fundamentales, que deben considerarse, y en el momento de promover un modelo, ahí intervienen otros momentos. Primero, en el diseño, yo creo que no se puede desconocer que la participación de la comunidad en la cual se pretenda medir el impacto de esas TIC en la construcción de ese modelo es fundamental. Lo decía Fernando hace unos minutos,
cuando señalaba cómo esas TIC que llegan a la escuela realmente no se pueden imponer y realmente es muy difícil llegar a la escuela y contar con todos los profesores en el proceso, porque sabemos que los grados de relación de los profesores con estas tecnologías son distintos. Entonces, es clave que ellos tengan en el diseño del modelo una participación fundamental, considerando que las experiencias que cada institución tiene frente a esto son distintas. Y puede que los procesos que están dentro de cada institución demande una construcción distinta dependiendo de la visión que la comunidad tenga frente al mismo. Entonces, frente al tema del diseño, yo destacaría la participación en sí de la misma comunidad. Y frente al tema del promover, yo creo que a la institución es sano que en todas las instituciones y a nivel ya de Secretaría de Educación, crear unos espacios en donde sea visible que realmente hoy, por difícil que esté siendo este trabajo, muchas instituciones vienen haciendo esfuerzos de las TIC. Y hay muchos ejemplos para mostrar, muchas experiencias exitosas. Yo creo que ese proceso de promover, de ir mostrando que realmente se puede a nivel de instituciones y a nivel ya de un ente territorial, llámese un distrito, un municipio, un departamento, es sano en este momento, en esa fase, y destacaría esos dos aspectos en cada uno de los procesos que están inherentes a la construcción de un modelo. Gracias, Fernando Iriarte. Bueno, para limitarnos a la pregunta, yo diría lo siguiente: un modelo de integración tendría que, primero, partir del proyecto educativo institucional, porque cualquier proyecto tiene que intentar responder a la misión, a la visión, ¿verdad?, a las necesidades del entorno a la cual responde esa institución. Por lo tanto, un primer aspecto que hay que tener en cuenta es que cualquier modelo tiene que tener en cuenta el proyecto educativo institucional. Segundo, creo que hoy cualquier modelo tiene que superar unas etapas que ya se han venido cumpliendo en el desarrollo y en el intento de incorporar las tecnologías de información y comunicación a la escuela. Y es que pasar de un interés de saber sobre las TIC, que fue una etapa, a un interés por aprender de las TIC, que fue otra etapa, a pasar con claridad a entender que lo que hay que hacer es aprender con las TIC, porque es que eso es lo que permite que realmente se entienda que las TIC pueden ser una mediación para lograr precisamente esas metas de formación que una institución educativa tiene que lograr. Entonces, hay que partir de ese primer rompimiento, digamos, que hay que hacer respecto a lo que se ha venido haciendo hasta el momento, que se ha quedado más en una utilización, digamos, artefactual del tema de las TIC. Y cuando se entiende entonces que lo que hay que aprender es con las TIC, no de las TIC ni sobre las TIC, bueno, que por supuesto siempre habrá necesidad, pero como algo que no es prioritario hoy, dadas las condiciones de amigabilidad con que estas tecnologías y estos recursos vienen dándose. Luego hay que pensar, por supuesto, en una disposición positiva de la organización de la escuela para aceptar y desarrollar un modelo de integración. Si no se cuenta con la disposición de la institución, pues no se puede hacer nada, definitivamente. Además, tiene que contarse con una infraestructura mínima que permita realmente actuar o utilizar los recursos con que se pueda trabajar en la institución. Y cuando hablamos de recursos, creo que hoy un modelo tiene que tener en cuenta que existe tanta diversidad de recursos digitales que son amigables, que es más, resuelven un problema de la escuela en el sentido de que no tienen que utilizar recursos económicos para comprar licencias, porque hay unas posibilidades allí, ¿verdad?, para todas las áreas que pueden perfectamente ser incorporadas con sentido pedagógico a lo que la institución viene dándose. Por supuesto, también hoy, desde el punto de vista de la infraestructura, una excelente conectividad para que puedan, por supuesto, utilizarse esos recursos educativos. Y todo eso, ¿verdad?, digamos, tiene que ser articulado por una visión de la formación de las estructuras superiores del pensamiento, de la cognición del individuo. Es decir,
todo eso tiene que estar al servicio, tiene que ser el pretexto, tiene que ser la mediación para desarrollar el pensamiento de los estudiantes, las estructuras superiores de conocimiento, el pensamiento, ¿verdad?, su capacidad conceptual, sus estructuras cognitivas. Si eso no termina, ¿verdad?, si todo eso que se incorpore no se hace con ese sentido, entonces probablemente estaríamos más o menos en la línea en que se ha venido trabajando, más al margen de lo que realmente debe lograrse al interior de las instituciones educativas con la utilización de las TIC. Muchas gracias. Por último, Luis Enrique Mejía. Gracias. Este proceso del diseño del modelo, digamos, desde la perspectiva como genérica, definitivamente debería contar o tiene que contar con la heterogeneidad del sistema, digamos, al que se le va a aplicar ese modelo. Y yo creo que ahí es donde están los puntos fundamentales. En primer lugar, lo vimos en las conferencias de la mañana, las instituciones de educación superior tienen diferentes niveles de madurez, tienen diferentes niveles de apropiación, tienen diferentes condiciones de uso de esa tecnología, no solamente por sus aspectos culturales como propios, sino también por el entorno en el que están. Es diferente una institución de la costa atlántica de una institución del interior del país. Entonces es muy importante considerar esa diversidad en el modelo, porque el modelo no puede, digamos, ser rígido, porque sería precisamente una de las dificultades principales que tendría su aplicación. Entonces es muy importante, como lo mencionaban ya, ese proceso de diagnóstico, esa primera etapa de identificación o de definición de cuáles son las condiciones en las cuales ese modelo debería insertarse. Como en todos los procesos, pues tiene que haber un objetivo que está, como también lo mencionaban, o que debe estar alineado con esos procesos estratégicos que no solamente son estratégicos para la institución, sino son estratégicos para la región o para el país, o inclusive, por ejemplo, desde la visión de los ministerios. Entonces, esa alineación del modelo con los objetivos institucionales o con los objetivos estratégicos digamos, de alto nivel debe ser muy importante. Y eso, pues, definitivamente tiene que materializarse en un proceso que lleve a la institución desde el estado en el que se encuentra, o en el estado derivado del diagnóstico, ejecutando actividades específicas hasta llegar a ese estado ideal. Y ahí considero que uno de los puntos más importantes es precisamente considerar a la tecnología, como lo mencionaba el profesor, no solamente usarla, no solamente valerse de ella, sino aprender con tecnología. Y ahí debemos ver que no solamente están los estudiantes, sino también los profesores, y ese es tal vez sobre el punto que quería poner el énfasis, que ese modelo debe considerar también esos facilitadores del proceso de adopción de las tecnologías, no solamente desde la visión de quiénes las van a usar, sino quiénes van a facilitarla también, porque ellos son, pues, unos multiplicadores o unos canales conductores del uso de la tecnología. Muchas gracias. Y ahora, que más o menos quedan unos 10 minutos antes de acabar, nos gustaría abrir a la sala, por si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta a cualquier persona del panel, sobre este tema que, desde mi punto de vista como moderador, lo considero muy interesante, porque en el fondo, desde mi punto de vista, creo que aquí se han dicho muchas cosas. Creo que no hemos arreglado el mundo, porque todos queremos hacerlo y de momento no participamos, pero no se consigue o no del todo. Lo que sí que es cierto es que aquí se han oído muchísimas estrategias que si se llevaran a la práctica, como creo que se están llevando a la práctica, pues poco a poco se van introduciendo las TIC en las aulas. Y quisiera comentarles un tema, mientras tanto
piensen alguna pregunta, y es que las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales más conocidas y que Colombia participa desde el año 2006, este año, que el año 2015, que la competencia que más destaca, la competencia científico-tecnológica, y que en mi institución educativa hemos tenido la suerte o la desgracia de ser escogidos para pasarlas ahora en el mes de mayo, quisiera adelantarles, con motivo de todo esto de fortalecimiento de las TIC, que este año todas las pruebas PISA en todos los países europeos o de ámbito de la OCDE y también de América Latina que se pasen, todas se pasarán con computadora, todas. Por tanto, si las pruebas PISA marcan un camino, si encima ya eso será obligatorio a partir de ahora, este año también, pasarlas con computadores, podemos sacar alguna conclusión de la importancia que tiene lo que estamos hablando ahora mismo aquí. Y aparte de esto, todas las pruebas de pilotaje que sé que aquí en Colombia se están haciendo o se harán sobre este tema. Bien, ¿alguna pregunta en la sala? Se supone que tiene que haber micrófonos por aquí y hay dos personas que quieren participar. Aquí hay una persona, no sé si hay un micrófono, y después allá atrás hay otra, y a ver si allí también hay otra, hay 3 personas de momento, o 4. A ver si podemos hacer que quepa todo para que puedan ayudarnos y hablar. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Dunis Ochoa. Vengo en representación de la Universidad Metropolitana. Yo soy docente. Más que una pregunta, es como un apunte con relación a esto de las TIC. Como docente tengo, pues, digamos, la experiencia de vivir esta aplicación de las TIC, pero hay algo importante que se debe tener en cuenta, y es de pronto la malinterpretación que se le puede hacer al uso de las TIC, desde 2 puntos de vista, desde el docente y desde el estudiante. Teniendo en cuenta el docente, podríamos decir que de pronto el docente se mantiene un poco más tranquilo porque piensa que el estudiante va a llevar la información, como son constructores de su conocimiento, van a llevar buena información, van a hacer un uso didáctico en la clase, en el acto pedagógico, y eso va a tranquilizar al docente en su condición de mantenerse informado y conectado con las nuevas informaciones que se mantienen, ¿cierto? Entonces, puede de pronto el mal uso que se le puede dar a la interpretación con relación al uso de las TIC. Y el otro punto de vista es con relación al estudiante, que piensa que el uso de las TIC se limita únicamente a que en clase es cuando yo voy a indagar, y ahí no estamos haciendo construcción del conocimiento, porque el estudiante debe, previo a la clase, debe haber indagado sobre el tema para poder haber hecho un análisis real de ese tema y poder compartir con el docente lo que él piensa y opina sobre el tema. Ahí estamos hablando de construir un concepto, porque ya yo llego con algo previo, lo he analizado y puedo decirle al docente, esta es mi opinión con relación a tal concepto o tal tema que vayamos a desarrollar. Entonces, muchas veces vemos que el estudiante llega a clase y piensa que por decir algo, el tema es de familia, y ahí mismo enseguida abrimos la tablet, abrimos el celular y queremos indagar inmediatamente lo que es. Ahí no estamos haciendo absolutamente nada, simplemente estamos dando un concepto, pero no estamos construyendo nuevos conceptos. Entonces, no sé qué piensan ustedes con relación a esas malas interpretaciones que se le puede dar desde la docencia y también desde el estudiante. Muchas gracias por su intervención. Pido que respondan quien crea conveniente, pero como tenemos 3 o 4 personas que quieren hablar y tenemos 10 minutos, seamos todos breves porque así podemos facilitar más intervenciones. Gracias. Bueno, María José, Ludis. Mira, lo que tú planteas no son malos entendidos, sencillamente. Lo que el estudiante haga con el recurso tendrá que ser orientado por el profesor, ¿verdad? Y el profesor debe saber a qué competencias está apuntando con la utilización de ese recurso, ¿verdad? De esa actividad. Es él el primero que tiene que saber, ¿verdad? A qué competencia está apuntando, qué tipo de actividad va a realizar, cómo la va a realizar, ¿verdad? Bajo qué estrategia la hacer. Si eso se está haciendo, si eso se hace, eso está siendo parte de lo que queremos que se haga. Pero es precisamente lo que no se hace, ¿verdad? Esa no es incorporación de las TIC con sentido pedagógico. Esa es una cacharreo tal vez, pero no es
no es una articulación con sentido pedagógico de lo que de ese recurso. No depende del estudiante, depende de lo que el docente ha planeado hacer con ese recurso, ¿verdad? Y eso debe estar mediado por una concepción pedagógica y por una intención clara de la competencia o de las destrezas que quiero desarrollar en el estudiante. No, si no hay... bueno, facilitamos otra pregunta. Sí, buenas. Soy estudiante de la Universidad del Atlántico, del programa de Cultura Física, Recreativa y Deportiva. Vengo en representación de la universidad y del programa. Como docentes tenemos la misión de formar, ¿cierto? Entonces la pregunta es la siguiente. Ustedes como docentes, ¿cómo ayudan al estudiante a que comprendan o que describa un máximo nivel de abstracción sobre lo que son las TICs, ¿verdad? Y ayudarlo a que produzca un tipo de pensamiento crítico, emancipador sobre esa realidad, sobre esa concepción de realidad que tiene, para que no tengan un tipo de práctica espontánea, mecánica, ni consciente, sino autónoma de todo lo que abarca o de todo lo que la utilización de las TIC. Muchas gracias por tu intervención y como docente me siento aludido, aunque te responderán ellos. Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que el abordaje que cada uno puede hacer pues dependerá de la experiencia que hemos desarrollado como docente. Digamos que hay una obligación del docente, primero, en que al inicio de cualquier curso, al inicio incluso de cada sesión, se tengan bien claros los propósitos que están trazados en ese proceso, hasta el punto que el estudiante pueda valorar con precisión qué rol tiene él frente a los compromisos, frente a las competencias, frente a los objetivos y qué rol tiene el maestro y qué papel tiene el encuentro presencial y qué papel tiene la ida a la biblioteca, qué papel tiene la búsqueda en bases de datos, qué rol tiene la lectura de un libro. Es decir, cada actividad que esté planeada previamente en el marco de un sílabus, o sea, un plan de curso, debe guiar al estudiante y es responsabilidad, pues, obviamente, del docente en que eso quede claramente establecido previo al inicio del curso, pero incluso reiterado en cada encuentro o en cada momento del proceso. De tal manera que el estudiante no quede a la deriva y vaya haciendo desde esa guía, que es como el derrotero, ese acuerdo en el curso, vaya orientando los momentos. Ahí el docente valorará la mediación de distintos recursos, que tiene previamente el que saber que dispone en la institución. En cada institución que uno trabaje, antes de entrar a desarrollar un curso, tiene primero que saber qué hay en la biblioteca, qué textos hay que están vinculados a las temáticas que yo voy a trabajar, qué bases de datos pueden apoyar la búsqueda de una información, qué tipo de recursos adicionales tiene el estudiante y dispone, y de qué manera yo en el encuentro incluso presencial debo permitir que el estudiante allí en línea pueda estar conectado y pueda directamente en el diálogo de mis preguntas y mis respuestas estar interactuando. Yo creo que todo eso, en la medida en que esté bien organizado, en un acuerdo se pueden lograr, digamos, los desarrollos de discusiones críticas por parte de los estudiantes, asumiendo que la apuesta pedagógica que esté en discusión esté centrada en que es él quien tiene desde su interés, desde sus preguntas, que ir guiando el desarrollo de las respuestas que posteriormente el docente tiene que dar. Esto implicaría obviamente un cambio en el diseño del discurso del encuentro presencial, que no debe estar orientado a entregar información por parte del docente, sino a propiciar discusiones frente a preguntas, problemas que están dentro de un eje temático que siempre se puede mirar en todo momento desde las preguntas. Eso sería, digamos. Muchas gracias. Otra intervención, que nos quedan 5 minutos. Hay 2 o 3 personas que quieren hablar. A ver si podemos hacer que se puedan comentar todos. Y yo creo que el debate es muy enriquecedor y que
repito que se aportan soluciones, falta la práctica, pero seguro que estamos llegando a ello también. Buenos días. A lo largo del siglo XXI, muchos autores han considerado la evolución y el desarrollo de la brecha tecnológica no como una evolución, sino como la involución del hombre. Yo quería saber qué consideran ustedes de este pensamiento y cuáles son las consecuencias que puede traer el incremento de la brecha tecnológica. Gracias. Bueno, me han cedido aquí la palabra gentilmente. Bueno, sí, lo que pasa es que tenemos una visión más académica y otra visión desde un poco más desde el proceso integrador. Entonces, pues esas opiniones sobre la brecha digital, como usted bien lo mencionó, pues son diversas. Claramente hay posiciones que hablan acerca del uso de la tecnología como un fuerte desconcentrador, por decirlo de alguna manera. El hecho de que el cerebro tenga que estar pendiente de diferentes cosas al mismo tiempo, pues podría considerarse que es efectivamente una pérdida de foco o una pérdida de esa capacidad de analizar y de concentrarse en una situación en particular. Pero pues en particular desde la Corporación Colombia Digital tenemos una visión que es radicalmente diferente, que es la que he tratado de exponerles a ustedes hoy, que es la de usar la tecnología no como un instrumento, digamos, que tiene un único uso o que tiene una única interpretación, sino la tecnología como la posibilidad, o más bien como el camino para poder acceder a diferentes o a alcances diferentes de los que se podría tener sin el uso de la tecnología. La brecha tecnológica pues tiene una cantidad de dimensiones, desde la conectividad, la apropiación, en fin, y ciertamente no es posible además decir estamos en el nivel A o B, porque vamos a tener muchas dimensiones en las que vamos a tener una fluctuación, por decirlo de alguna manera. Pero específicamente, para ser coherentes con ese discurso de la corporación, consideramos que la tecnología es un motivador, es un driver, es un vehículo, es una herramienta que utilizada con contexto y con capacidad crítica reflexiva, definitivamente potencia los resultados, no solamente en los procesos educativos, sino también desde el punto de vista institucional, en procesos de competitividad, por ejemplo, de procesos de gobierno, en todos los niveles. A ver si podemos ir cerrando 2 o 3 minutos. Me pasa una pregunta, si me permiten la gente que estaba con la mano levantada, me pasa una pregunta desde Twitter, que lo que preguntan, y es ¿por qué los docentes tienen tanto miedo a usar las TIC en las aulas? Okay. Bueno, lo cierto es que sí, es decir, las indagaciones que hemos hecho en los diferentes proyectos en los que estamos participando, que se tocan las estrategias de aprendizaje, que se tocan la formación docente, la incorporación de las TIC en los PEI, todos esos elementos que nos han permitido a nosotros tener una visión o una línea base sobre la realidad de nuestras instituciones educativas, han focalizado efectivamente no las mejores motivaciones de los profesores al utilizar las TIC. Uno de ellos puede ser la parte precisamente del desconocimiento. Alguien dice de que estas nuevas eras de jóvenes y de personas que muy jóvenes vienen ya con el chip de la tecnología y que de pronto los que ya tenemos un poco más de años no la traemos. Pero yo pienso que ese no es la razón. Independiente de la edad, lo que hay es que tener una disposición para precisamente, primero, reconocer la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación. Y no solamente puedes incorporarlas al quehacer educativo, sino incluso en la misma parte laboral, ellas están incursionadas como tal. A mí me pasa algo muy particular. Yo soy ingeniero industrial y por la misma dinámica de la ingeniería industrial, que está muy focalizada a hacer las cosas de una manera diferente y con una mayor productividad,
Y soy estudiante de doctorado en innovación educativa y en algunos momentos en donde hemos estado desarrollando unos proyectos, hemos tenido las discusiones sobre la innovación educativa asociada a las TIC, con todo ese referente precisamente de formación que se trae. Yo era uno de los que decía, bueno, pero si yo voy a hacer una innovación que tiene un elemento diferenciador, un valor agregado, al comparar un producto en comparación con otro, ¿por qué necesariamente tiene que ser apoyado en las TIC? Fíjese, y estoy en la formación. Ahora los docentes, que de pronto para ellos, dependiendo pues cronológicamente de su desarrollo en el mundo, pues le cuesta un poco de trabajo. Entendí posteriormente en todo el proceso formativo que lógicamente las TIC potencializan pues una serie de resultados e indicadores que de pronto hacerlas sin ella no se dan. Por ponerle un ejemplo, en algún momento generamos un aplicativo que se llamaba gestor de tareas y tratamos de hacerlo de pronto en un Excel avanzado y ya nos dimos cuenta que en el día a día era imposible pues de poderlo desarrollar de manera eficiente, y ahí es donde tuvimos necesariamente que incorporar un aplicativo con todos esos elementos que nos permitían mantener unos indicadores que para nosotros eran importantes. Entonces, si eso ocurre con personas que se están formando, con personas que hemos reflexionado sobre la importancia de las TIC, lógicamente los docentes que corresponden de pronto o tienen una realidad diferente o están descontextualizados o no han reconocido la importancia, lógicamente eso va a ocurrir. Y lo que hay es que invitar y hay que motivar, y era lo que yo decía cuando hablaba de una reflexión curricular profunda, no solamente desde el PEI, desde los planes de cursos, desde la misma estructura curricular que media un proceso de aprendizaje, sino también en el desempeño de los profesores como tal. Es decir, que adopten un nuevo rol y que entiendan de que las tecnologías son una gran necesidad precisamente para lograr procesos, en este caso académicos, eficientes. Creo que había una otra pregunta por aquí, pero también es cierto, quería preguntar a alguien, si les parece, hacemos la última pregunta, esta compañera, y con esto cerraríamos las preguntas. Invito a Twitter a enviar preguntas, porque es que llevamos ya más de una hora y además una hora muy interesante. Buenos días. Mi pregunta es, ¿con qué planteamiento de problemas se encontraron a la hora de desarrollar el proyecto que les permitió fortalecer ese objetivo general de ustedes? Bueno, en los estudios previos fueron varias cosas las que encontramos. Por ejemplo, es interesante, y esto liga un poco con la pregunta anterior, de que cuando se pregunta sobre la percepción que tienen los docentes acerca de las TIC, su percepción es positiva. Es decir, reconocen que las TIC son importantes, que las TIC vale la pena incluirlas en la práctica pedagógica, etcétera, etcétera. Pero cuando pasamos al tema de cuánto están utilizando las TIC en el aula, entonces ya la diferencia es significativa. Es decir, hay una disposición, hay una percepción positiva, pero no hay una disposición a utilizar las TIC en su práctica pedagógica. Y entonces eso es lo que nos ha movido a pensar en modelos que permitan realmente fomentar esa disposición para que den el primer paso, para que puedan comenzar a incorporar con sentido pedagógico esas tecnologías de la información y comunicación y desde un punto de vista colaborativo, desde un punto de vista integrado, de tal manera que no sea solamente ese Quijote o ese doliente, sino que comiencen ellos mismos a trabajar colaborativamente y por lo tanto a motivarse, a ver cómo conjuntamente pueden avanzar hacia una cultura de la utilización de las TIC de una manera adecuada al interior de las instituciones educativas. Bien. Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, miramos qué tipo de recursos utilizan y tú preguntas, ¿ustedes utilizan las tecnologías de información y comunicación en el aula? Sí. ¿Qué utilizan? PowerPoint, Excel y tal. Y pare de contar, y Office, las herramientas de Office, pero pare de contar. ¿Sí? Bien, y como que el tiempo, no sé si hay alguna otra matización, y si no lo dejaríamos aquí. Invito a los hashtags de Twitter a continuar con la charla.
Yo quisiera agradecer a Gabriel Román, a William Arellano de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena, a Fernando Iriarte de la Universidad aquí del Norte y a Luis Enrique Mejía de Colombia Digital la participación, también a todos ustedes que han estado haciendo preguntas. Yo quisiera acabar mi intervención, porque yo he tomado muchos apuntes, porque he aprendido mucho de todo esto también, con 2 citas, si les pueden servir a ustedes como mínimo ya para cerrar la mañana. Una cita se le atribuye a Marcel Proust, que dice lo siguiente, que va muy enfocada a lo que el objetivo que en esta charla ha aparecido, y es que el verdadero viaje de descubrimiento no es el de encontrar nuevas tierras, sino el de tener un ojo nuevo. Y por último, quisiera acabar con una frase que para mí es un guía, para mí, para muchos profesores, que es anónima y que dice lo siguiente: me gusta enseñar porque aprendo cada día. Muchas gracias.